I entrem a la segona part del programa on han vingut des de l'Ampolla per donar-nos a conèixer una escriptora que acaba de publicar la seva última novel·la que es diu El disfraz del miedo, editat per Espasa. Un thriller psicològic on els secrets familiars i la por marquen el destí dels seus personatges. Anem a descobrir una mica de les pàgines d'esta obra amb l'autora, Trinidad Fuentes. Trinidad, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar con vosotros. El placer es nuestro de tener una autora, una escritora con esta pedazo obra que es ya la cuarta, ¿no?, de tu carrera, Trinidad. Es la séptima. La séptima. Pero empezaste a escribir en el 21, si no he leído mal. En el 21 me lo tomé más en serio y entonces empecé a publicar de una manera más, sí. Y del 21 al 25 que acabamos de estrenar, ¿te ha dado tiempo a hacer 7 obras? No. Ah, empecé hace muchos años. Me lo tomé más en serio en el 21. Bueno, a partir de cuando me vine a la Ampolla en el 2015 ya vine con la intención de dedicarme a la escritura. Una de las cosas a las que me iba a dedicar de manera más formal, y anteriormente lo hacía pero de forma esporádica, compaginando con un trabajo que me absorbía mucho tiempo. Y entonces pues te hablo de unos 20 años, así que empecé con la primera novela. Pero sí que he sido más concentradas desde el 21, ahora han sido como concentradas, sí. Vale, así que estas 4 de las que yo hablaba al principio son en este tiempo. Sí, vale, sí. Vale. Digo, si no, qué barbaridad. Bueno, esta última que comentamos, Trinidad, ¿qué es el disfraz del miedo? Sin avanzarnos muchos contenidos, que estamos deseando empezarlo, pero ¿qué hay detrás del disfraz del miedo? El disfraz del miedo, a modo resumen, es la historia de una estudiante de criminología que para realizar su trabajo de fin de grado visita en la cárcel a un asesino en serie que está acusado de haber asesinado a 3 chicas el día que cumplían la mayoría de edad. En paralelo, a la mujer de este asesino la matan y secuestran a la hija de ambos el día que cumple 18 años. Entonces aquí va a haber una investigación de quién ha matado a la mujer del asesino, quién ha secuestrado a la hija o quién la tiene retenida o cómo ha desaparecido y por qué. Y van a entrar en juego muchos personajes y historias del pasado y una gran intriga de qué es lo que está pasando aquí. Es un libro en donde participa el miedo, la venganza, como comentas, historias del pasado. ¿Cómo puede ese miedo, esa venganza condicionar, y el pasado también, nuestro comportamiento hoy en día, el actual? Yo creo que depende de muchos factores, ¿no? O sea, claro, depende de las vivencias de cada persona. Nosotros... Yo o tú o cualquier persona que nos esté escuchando puede tener un pasado y un presente pues tranquilo, que dices, bueno, a mí no me condiciona nada la vida, pero hay personas que sufren cosas muy graves, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, en la novela, yo a la hora de escribirla me inspiro en hechos reales. No tengo que poner mucha imaginación. Claro que es ficticio, pero inspirado en hechos reales. Entonces, una familia, por ejemplo, que le han asesinado a su hija de una manera cruel, ¿le afecta al pasado? Pues por supuesto, es muy difícil olvidar eso. Yo creo que jamás se puede olvidar. Hay que convivir con ello, pero ¿es posible el perdón? ¿Es posible el olvido? Hay que ponerse en la piel de esas personas. Entonces, condicionados, pues por supuesto, viven el resto de sus vidas. ¿Por qué una de las bases que fundamenta el argumento es la hibristofilia? También la psicopatía, también está la sociopatía. Hay una serie de comportamientos, de conductas que aparecen en esta novela. ¿Por qué, Trinidad? Bueno, la hibristofilia, que ahora explicaré un poquito lo que es, porque es un palabrejo aquí que se desconoce bastante. Era un tema que yo, hace muchos años ya, cuando estudié criminología, me atrajo enormemente. Y yo pensé, algún día voy a escribir sobre la hibristofilia. En alguna novela va a entrar este tema. La hibristofilia es, por poner un ejemplo que se verá más claramente, son personas, pero la mayoría son casos de mujeres, son mujeres que se enamoran, sienten atracción física, sexual, una especie de enamoramiento hacia delincuentes que han cometido actos violentos, o sea, asesinatos, violaciones, este tipo de actos.
fundamentalmente. Entonces, esto es la hibristofilia. Entonces, estas mujeres lo que piensan es que pueden salvar a este tipo de hombres y que se ponen en contacto con ellos pues a través de cartas, y cuando salen de prisión, o incluso a veces se casan con ellos, establecen una relación visitándolos y se casan con ellos estando ellos en prisión. Y cuando salen de prisión, pues algunos forman incluso una familia. ¿Es normal que una mujer se sienta atraída por un asesino? ¿No deberíamos tener miedo de un asesino o de un violador o tener reticencias? Eso sería lo más lógico, ¿no? Pero hay este tipo de mujeres. De hecho, es que no hay que mirar muy allá. O sea, en España, por ejemplo, Miguel Carcaño, el asesino de Baltar del Castillo, recibe a diario cientos de cartas. Incluso le envían ropa interior y fotos en ropa interior, chicas. Y a ver, es un asesino y ni siquiera ha dicho dónde está el cuerpo de la chica, ¿no? O sea que, ¿cómo te lo explicas esto? Pues eso es la hibristofilia. Y la hibristofilia hay la activa y la pasiva. La pasiva es las que piensan que van a poder salvar a estos, redimir y cambiar a estas personas que han cometido un error en su vida, pero que se pueden reinsertar en la sociedad y cambiarlos. Y la activa es cuando se enamoran de este tipo de personas, de hombres, y cuando ellos salen de la cárcel, que ya establecen una relación o pueden tener hijos o no, etcétera, ellas son cómplices de sus nuevos crímenes. O sea, son asesinos que no se van a reinsertar, son delincuentes, violadores, etcétera, que volverán a cometer estos actos, y las mujeres les van a ayudar. Y en el libro, ¿dónde aparece? Bueno, no sé si me lo puedes contar, Trinidad. ¿Quién es el personaje que tiene ese comportamiento? El personaje que es una hibristofílica es la mujer, por eso la matan, es la mujer del asesino. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, ya se verá a lo largo de la novela, la matan casi al inicio, pero se verá a lo largo de la novela como ella tiene un cuaderno donde ella explica cómo se siente, por qué quiere a este hombre, por qué quiere tener hijos con él, porque todo, ¿no? Entonces, y cómo ha ido cometiendo los actos, ¿vale? Uh-huh. Y entonces ella es un caso de hibristofilia activa. Y ahí entra en juego el quién la ha matado, por qué la ha matado, es una venganza o qué es lo que está pasando aquí. Porque hay muchísimos personajes en la novela, no solamente esto, ¿no? Luego la historia, hay tramas, subtramas, y está todo muy entrelazado. Y todo eso, Trinidad, ¿cómo empieza? Quiero decir, desde ahora ya ha nacido El disfraz del miedo. Sí. Pero esa gestación de todo ese contenido, de todos esos personajes, de estas tramas, de que en paralelo suceden cosas a la vez, ¿cómo se vuelca eso en una novela? Yo tengo la costumbre de tomar nota de todo. Y entonces apunto pues sucesos reales, como te comentaba antes, que son una gran fuente de inspiración, por desgracia, pero lo son. Y me gusta que no queden en el olvido, ¿no? Entonces, aunque yo no diga, este caso viene de aquí, pero bueno, pues recordar cosas y decir, oye, ojo, que esto está pasando, aunque no se hable de ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo tomo nota de todo, y de sucesos reales, de cosas que me intrigan, de cosas que leo, de cosas, y luego pues cojo de aquí, digo, de aquí, entre este y este, monto una historia. Uh-huh. Y así es como sucedió. Bueno, escribí El disfraz del miedo. Es una mezcla entre casos de hibristofilia, casos en general, porque hay varios, entonces todos tienen el mismo patrón. Y después, como tú decías antes, el tema de la psicopatía y de la sociopatía, porque aquí entran también que el que está en la cárcel acusado de 3 crímenes le revela a Olivia, cuando va a visitarlo para el trabajo, le revela que no ha cometido solo 3 crímenes, lo han pillado con 3 crímenes, pero que anteriormente cometió otros. Y hay también una investigación de qué otros, dónde están las víctimas, porque a veces desaparece mucha gente y dice, ¿dónde están? Sí. No se encuentran. Y a veces pues no se sabe, o se llega a saber. Y después que está en la cárcel tiene un hermano gemelo monocigótico. Los gemelos monocigóticos son idénticos en todo, hasta en el ADN. Y aquí en la novela intento también abrir otra ventanilla a una pregunta que encuentro que es muy interesante, que es si el mal es congénito. ¿Son psicópatas los 2 hermanos? No son psicópatas.
hay algún sociópata por ahí. Entonces sí que hay una amplitud grande de tipos diferentes de personalidades y algunas son peligrosas. Uh-huh. Y algunas, según algunos expertos también que bueno, pues salen más en televisión o lo que sea, puede que se lleguen a desarrollar, que no se lleguen a desarrollar, los hay que conviven con normalidad. Totalmente. Y no hay ningún problema. Hay otros que bueno, pues se les nota porque cometen ese tipo de actos. O sea que, bueno, es algo con lo que convivimos muchas veces sin saber, lo apuntan. Claro, es que en el caso de los psicópatas, por ejemplo, no tiene por qué ser solamente asesinos psicópatas. O sea, el psicópata está en todos en las esferas de la sociedad. Y sí que, conociendo los rasgos psicopáticos, dices, este es un psicópata, ¿no? O sea, dices, bueno, pues este político, por ejemplo, tiene todos los rasgos de un psicópata, ¿no? Y vas examinando un poco, ¿no? Y analizando. Pero los que son asesinos, que tienen esa tendencia, es realmente peligroso. Porque vamos a explicar un momentito la diferencia entre el psicópata y el sociópata, en 4 palabras, brevemente. El psicópata y el sociópata, ¿qué tienen en común? Las características son manipuladores, son conscientes de lo que están haciendo, ¿sabes? Distinguen perfectamente el bien del mal, o sea, si lo hacen conscientemente. Y son manipuladores y son narcisistas, son egocéntricos. Y una ausencia de empatía y de sentimientos, ¿no? Ahí hay una cosa, ahí muy bien dicho esto, pero aquí hay una cosa que aquí sí que los diferencia, porque el psicópata tiene una total ausencia de empatía y de emociones. No, ha nacido así ya, él no tiene eso, ha nacido carente de eso. En cambio, el sociópata sí que puede llegar a tener, porque digamos que el psicópata nace así, es genética pura. Y el sociópata se hace. O sea, el sociópata está marcado por dónde se desarrolla. O sea, por ejemplo, pues una infancia difícil, una infancia de abusos, una infancia de maltratos, luego pues con quién se ha juntado en su adolescencia, en su juventud, va a marcarle las relaciones que ha podido tener y cómo ha sido su infancia y su desarrollo como persona. Pero sí que puede llegar a desarrollar cierta empatía, sobre todo hacia personas que quiere, porque él sí que puede querer, o ella, Sí, sí. Sí que puede, pero el psicópata no. El psicópata tiene esa parte del cerebro, digamos que no le funciona, o sea, nace así. Y todo eso lo vemos en el disfraz del miedo. Sí. Sí. Qué interesante, Pilar. Yo no sé si... Ay, Trinidad, perdón. Yo no sé si en todos los libros hay muchos autores que dicen es que es imposible que no haya, aunque sea algo, un pequeño rasgo del autor. ¿En este? Sí. ¿Hay algo tuyo, Trinidad? Sí, porque piensa que yo, para perfilar los personajes, es que yo vivo con los personajes. Es lo que más trabajo en una novela. Bueno. Me pongo personaje con personaje, los malos también, y me meto en el personaje malo, intento entenderlo, que no lo entiendo muchas veces, pero en ese momento soy el personaje, para poder desarrollarlo bien. Y entonces hay muchos personajes que sí que dejo cosas mías, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de la investigación, en los inspectores y tal, que digo, pues... Te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando la inspectora está delante del psicópata y el psicópata le está diciendo cosas desagradables, pues ella piensa, le cruzaría la cara a hostias, ¿no? Y es que, claro, pues es que yo lo estoy pensando, claro. lo transmito así. Sí, yo creo que todos los escritores dejamos cosas nuestras en las novelas. También es terapia, ¿eh? Sí, ¿no? Para ir lo que se escribe, ¿no? Lo que se suelta sí. en la literatura. También hay otra parte que me parece muy importante en cualquier novela, que es los escenarios. Es decir, yo personalmente considero los escenarios muchas veces cobran cierto protagonismo como si fuera un personaje más. A mí me encanta eso. Sí, es como, sí, se describen como personajes porque es muy importante cada escenario y la escena que se da en ese lugar, ¿no? Entonces, cada lugar está enfocado a lo que va a suceder allí. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Y para terminar, Trinidad, ¿qué te une a la ampolla? Pues a la ampolla, yo ya, como me dicen, tú eres ampollera. Claro que, pues a la ampolla nos vinimos, bueno, mi marido y yo, que somos de Barcelona,
compramos una casa hace ya años, en La Ampolla, de segunda residencia para fines de semana y pues nos gustó mucho La Ampolla. Y entonces llegó un momento que dije, yo quiero dedicarme a escribir, que es lo que hablábamos al principio, no, me quiero dedicar casi al 100%. Y entonces hicimos un proyecto Jordi, mi marido es paisajista y tenemos ahí una empresa de esto. Hicimos un proyecto de un jardín botánico medicinal y es lo que tenemos en La Ampolla. Hicimos el proyecto, se hizo el jardín medicinal y entonces cuando ya lo inauguramos, que fue en el 2015, pues dije, bueno, aquí sí que tengo tiempo yo para estar en el jardín, para llevar el jardín, para trabajar en este jardín medicinal y además para escribir. Y entonces, es tu pasión. Sí, y entonces así lo vamos compaginando. Y ese es el motivo que yo vaya anclado en La Ampolla y no me quiera ir. No te vayas, Trinidad. No, gracias, no es mi intención. Muchas gracias, Trinidad Fuentes, autora del Disfraz del Miedo, entre otras 6 obras más que podemos adquirir. Que vaya muy bien este Disfraz del Miedo y bueno, hablaremos de cuando lo pueda yo desgranar más a fondo de él. Muchas gracias, Trinidad, por acompañarnos. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.